En principio tengo que agradecer a Paula las palabras de presentación, como no a Herminia y a todo el equipo, a la organización, que ha estado espléndido, a la Universidad de Barcelona, a la Facultad de Psicología y, como no, a todos vosotros, a todos los presentes aquí, a todos los participantes en este quinto congreso de liderazgo y de coaching. A mí me toca la parte de coaching educativo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, yo me considero un docente por vocación y me encanta la educación. Evidentemente me encanta la psicología, que nací en esto, y me encanta efectivamente el coaching educativo, ¿no? Vamos a intentar en esta horita breve que tengo para explicar un poco todo lo que ha sido el coaching educativo en estos 10 últimos años. Algunos de vosotros os sorprenderéis cuando digo en estos 10 últimos años, porque decís, ¿cómo 10 últimos años? Y yo acabo de descubrir el coaching educativo hace 3 o 4. No, pues hay ya personas, hay profesionales que estamos trabajando desde hace casi 10 años o más de 10 años en el mundo del coaching educativo. Sí que es verdad que en estos 3 o 4 últimos años es cuando ha pegado el petardazo, el boom, porque hay muchos profesionales que se han acercado al mundo del coaching, primero porque piensan que es una herramienta muy potente en general, pero muy potente para lo que necesitamos en estos momentos en el mundo de la educación, que es un cambio como un calcetín, quiero decir, de abajo arriba, de arriba abajo, y entonces consideran que es un arma, que es una herramienta, que es una disciplina, que es una técnica, como queramos llamarlo, para transformar la calidad, o sea, el sistema educativo, pero básicamente los que estamos aquí, como ha dicho Paula, no estamos solo para cambiar el sistema educativo, tenemos una misión mayor. Si no, no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí exclusivamente para daros unas ideas de lo que es coaching educativo. Para eso vais a la red, miráis todo lo que hay sobre coaching educativo, cogéis alguno de los libros que hablan sobre coaching educativo y ya está. Yo vengo aquí a transmitiros algo más. A transmitiros que hay que cambiar hay que transformar la sociedad, quiero decir. Lo estamos viendo, ¿no? Quiero decir, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver los cambios sociales que se están llevando a cabo, que eso evidentemente influye en la sociedad y en los cambios sociopolíticos que están habiendo, y a partir de ahí eso afecta evidentemente a lo que es el mundo de la educación. El mundo de la educación es la base para las relaciones humanas, es para formar personas maduras, ¿no? Y responsables, como decía Herminia, y evidentemente nosotros queremos que las relaciones en el futuro sean diferentes a las que se están produciendo hoy en día. Así que espero que con estas 3 pinceladas que vamos a ver en esta hora les quede claro realmente lo que es el coaching educativo, cómo nació el coaching educativo, por qué nació el coaching educativo y qué es en estos momentos el coaching educativo desde mi punto de vista. Quizás hay algunos otros profesionales que tengan otra idea de lo que es coaching educativo, igualmente válida. Ya sabéis que los coaches decimos que la realidad tiene distintas interpretaciones, probablemente todas válidas, entonces a partir de ahí saquen sus conclusiones y cada uno pues que tenga su propia definición de coaching educativo, que esto es lo rico, ¿no? Pues ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué objetivos tenemos planteados para hoy? En principio, ver la evolución de la terminología del concepto de coaching educativo desde que nació en el 2004 aproximadamente, ahora les comentaré un poco cómo nace esto, hasta ahora, hasta el 2014, y qué es el futuro, qué queremos que sea el coaching educativo en el plazo de 5, 6, 7, 10 años. Mostrar también la importancia del coaching educativo para el mundo de la enseñanza. Hablar, si nos da tiempo, de un concepto que está muy relacionado con el coaching educativo y que todos los que somos psicólogos conocemos desde hace tiempo, que es la psicología positiva de Martin Seligman, que esto hemos traducido al mundo de la educación con un concepto que llamamos educación positiva. Incluso hay unos profesionales ya en Zaragoza que han acuñado el término de aulas felices, que están aplicándolas en el mundo de la educación, sobre todo no universitario. Y a partir de ahí, este sí que es un término mucho más novedoso, más innovador, más actual que el del coaching educativo. El de educación positiva apenas llevará 4 o 5 años en el mercado, por decirlo de alguna manera. El de coaching educativo lleva un poquito más. Y luego acabaremos con un listado de todas las herramientas que se están trabajando en estos momentos en el coaching educativo en el aula. Dicho esto, a mí sí que me gustaría hacer un poco para calentar motores. Sé que aquí veo mucho educador ante mí, veo gente con muchísima experiencia, y sí que querría que levantarais la mano aquellos que tenéis menos de 5 años de experiencia
en el mundo de la educación? Más que levantarais la mano, que os pusierais de pie. En el mundo de la educación o como educadores en general, quiero decir, no es necesario que sea en la educación formal, sino aquellos que tenéis esa visión de servicio hacia los demás, ya sea en la educación, como coaches, etc. Aquellos que tengáis entre 0 y 5 años de experiencia, levantaros, por favor. Muy bien, aquí ya veo esas caras de felicidad. Ahora lo que os voy a pedir al resto es que les demos un aplauso enorme. Todo tiene un motivo, porque realmente están eligiendo una profesión que es una profesión muy apasionante, pero a la vez muy difícil en algunos momentos. Con lo cual, ese aplauso para ellos, ya os podéis sentar. Ahora quiero que os levantéis los que tengáis entre 5 y 10 años de experiencia. ¿Nadie? ¿Entre 5 y 10 años no hay nadie? Digo, vaya tela. Ahora a ellos, por haber continuado a pesar de las dificultades, un aplauso para ellos. Yo, como veis, me quedo de pie, tengo entre 0 y 5, entre 5 y 10 y más de 10 años. Y ahora sí que quiero que os levantéis los que tengáis más de 10 años de experiencia, que aquí veo que hay muchísimas caras y muchísima experiencia. A ver, perfecto. Y ahora sí que aquí, para dijéramos, este grupo de profesionales, sí que quisiera un aplauso súper fuerte, porque han hecho posible las transformaciones en el mundo de la educación y en el mundo de la sociedad, en la sociedad en la que vivimos ahora. Así que un aplauso muy grande. Dicho esto, ahora ya me voy a meter en materia. A mí me gusta empezar todas las conferencias y algunos de los talleres, aquellos que me conozcáis, por esta transparencia que yo creo que resume muy bien todo lo que quiero transmitir en el mundo del coaching en general y de la educación en particular. ¿Qué quiere transmitir esta transparencia? En principio podría transmitir muchísimas cosas, ¿no? Dicen los publicistas que más vale una imagen que 1000 palabras, y así es verdad. Los que trabajamos en el tema del coaching, de la psicología y de la neurociencia, sabemos que uno de los sentidos más desarrollados hoy en día es el sentido de la vista. Por lo tanto, quizás esto ya os puede dar una idea también de cómo organizar vuestro material docente cara a los alumnos. Sí que es verdad que dicen que lo ideal es que utilices las partes visuales, las partes auditivas y las partes más pragmáticas también, pero sabemos que el sentido en estos momentos más desarrollado que tenemos es la vista. Antiguamente era el sentido del olfato, pero con el tema del desarrollo de los cerebros, reptiliano, emocional y racional, pues el sentido en estos momentos más desarrollado es la vista. Porque además todos los estímulos que tenemos alrededor nuestro, el 75% que nos entran a través de la vista, por lo cual, por eso es importante. En segundo lugar, porque como ha dicho Herminia, no entiendo a nadie en el mundo de la educación que no esté por vocación, que no esté por pasión, por cambiar el mundo, por transformar la sociedad y por servicio a los demás. Quiero decir, los que estamos en el mundo de la educación tenemos un sentido, dijéramos, holístico del ser humano y queremos algo más que educarlos. Queremos transformar una persona que sea responsable, que sea madura y que pueda dar respuesta a toda la problemática con la que se va a encontrar fuera del aula y en el plano de 5, 6, 7, 8 años. Prepararlo un poco para la vida moderna. Y en tercer lugar, me gusta la transparencia porque recoge muy bien uno de los recursos más importantes que hay en el mundo de la educación, que es la metáfora. Si yo os dijera qué es una metáfora, ¿qué me diríais? ¿Alguien se atreve? ¿Qué es una metáfora? Una comparación. Una comparación es una comparación y una metáfora es algo más. Es una analogía que hacemos entre una situación que presentamos imaginaria, pero que podría derivar en una situación real. Una metáfora podría ser... ¿Qué tipos de metáfora hay? Si me podríais decir alguna. Esto es una metáfora. ¿Y qué es esto? Una imagen, ¿no? Pero ¿qué más metáforas utilizamos a la hora de dar clase? Utilizamos los vídeos, las películas, ¿no? Utilizamos los cuentos, como ha dicho Herminia.
Utilizamos incluso una técnica que en psicología es muy utilizada para clínica, pero que yo recomiendo que lo utilicéis en el aula, que es la autorrevelación. Los psicólogos seguro que sabréis qué es esto de la autorrevelación. Es contar una historia propia, pero con un objetivo determinado, para que la otra persona llegue a entender el mensaje que yo quiero transmitirle. ¿Por qué creéis que la metáfora es tan importante en educación? Por dos cosas principalmente. La metáfora va sobre todo al hemisferio derecho de la persona, al hemisferio derecho del alumno. Trabaja la parte menos lógica, la parte más emocional, la parte, dijéramos, más simbólica. Y esto es muy importante en educación, porque atrapa al alumno y le deshace de todo lo que son las armaduras y los mecanismos de defensa cuando se relaciona con el profesor. Y en segundo lugar, cuando yo como profesor utilizo una metáfora, evidentemente lo hago desde el plano consciente. He decidido utilizar la metáfora porque creo que es un buen recurso didáctico. Pero claro, el alumno no sabe realmente por qué yo he utilizado la metáfora, ni sabe tampoco el objetivo que yo pretendo. Con lo cual, estamos trabajando en dos planos. Yo estoy trabajando en el plano racional y el alumno está trabajando en el plano emocional. Y esto es realmente lo que ayuda a incrementar la motivación del alumnado, lo que ayuda a incrementar la relación entre el profesor y el aula, el profesor y la clase. Con lo cual yo lo que os aconsejaría desde aquí es que utilizarais cuantos más metáforas mejor. ¿Por qué? Porque, y ahí estoy totalmente alineado con lo que ha comentado Herminia, es que hoy en día con la nueva metodología didáctica necesitamos abrir el aula a la sociedad. Ya el aula no son las cuatro paredes que la conforman, sino necesitamos también estar abierto a todo lo que está sucediendo en la sociedad. Y la metáfora me permite esto, me permite visualizar, me permite soñar, me permite imaginar, y al alumno le encanta imaginar, le encanta traer lo que sucede alrededor al aula y también estos problemas del aula integrarlos en el mundo social y en el entorno socioeconómico en el que vivimos. Con lo cual, os animo a que utilicéis cuanto más metáfora mejor, porque probablemente os ayude un poco a conectar mejor con el aula y con el alumno. Dicho esto, sí que me gustaría hacer brevemente un inciso de dónde estamos ahora y de dónde venimos a nivel social. Porque cómo estemos ahora y de dónde vengamos tiene que ver muy bien con la definición de coaching que luego presentaré, de coaching educativo específicamente. Estamos en un momento complicado. Los momentos complicados son los que están a caballo, y nosotros estamos en un momento a caballo entre dos modelos sociales. Tenemos el pie izquierdo en el modelo industrial y el pie derecho en el modelo del aprendizaje, en el modelo del talento. El modelo industrial era el modelo que nosotros vivimos cuando íbamos a la EGB. Es el modelo educativo que recibimos cuando estábamos en EGB, en BUP, en COU, etc. ¿Cómo era este modelo? Era un modelo que básicamente nos preparaba para ocupar puestos de trabajo muy sencillos. Como veis ahí, el modelo industrial tiene que ver con la época de los trabajos en cadena, trabajos industriales sencillos. Evidentemente, la preparación del alumno ante una sociedad mucho menos complicada que tenemos ahora, menos globalizada, sin la integración de las TIC dentro de la educación, era una sociedad donde el alumno lo único que requería eran unas competencias académicas muy sencillas: leer, escribir, algunas operaciones aritméticas básicas y, evidentemente, alguna sabiduría, alguna información adicional. Pero no era necesario nada más. Hoy en día, en estos 10, 15 o 20 últimos años, con la entrada de las TIC, con la entrada de la tecnología, los modelos sociales han cambiado. Quiero decir, los países están mucho más cerca, la sociedad se ha globalizado, la problemática es mucho más compleja, el mundo de las relaciones es distinto, el concepto de familia también ha variado, con lo cual estamos entrando, que esto también lo ha permitido estos 10 años o 7 años que llevamos de crisis económica, que dicen los financieros que es una crisis de valores. Lo que sí que ha fomentado esto es un cambio en el paradigma de la sociedad. Estamos en una sociedad donde ya no es solo necesario integrar en el aprendizaje del alumno las competencias académicas o curriculares. Ya nos lo dice el informe de la UNESCO, que habla de las competencias del siglo XXI. Nos dice que tenemos que seguir fomentando las competencias curriculares, sí,
pero ya no dándole tanto énfasis. Tenemos que enfatizar también en otro tipo de competencias que habla de 3 grupos: las competencias intelectuales, las relacionales y las emocionales. ¿Qué quiere decir esto? La competencia intelectual es que tenemos que hacer que los alumnos no tengan pensamiento único. Queremos alumnos libres, alumnos responsables, que puedan pensar por sí mismos, que sean alumnos autónomos, que tengan pensamiento divergente, lateral, que sean críticos. ¿Cómo se fomenta esto? Pues a través de las preguntas socráticas, es decir, de las preguntas abiertas, no darle todo en la mano. Tenemos que hacer que trabajen en equipo, que sean capaces de hablar en público, con soltura, que sean capaces de diferenciar entre un razonamiento deductivo y uno inductivo, que sean capaces de sopesar evidencias, que sean capaces de discutir, pero discutir entre comillas, que sean capaces de ver que el otro también probablemente ante una misma situación puede tener razón porque está viendo otra parcela de la realidad que yo no estoy viendo. Esto es fundamental para fomentar la educación del siglo XXI. Nosotros estamos educando ahora alumnos que no sabremos dentro de 20 años dónde, dijéramos, pacerán, por decirlo de alguna manera, dónde se desarrollarán profesionalmente. Por lo tanto, ahí ya no nos sirve el concepto de transmisión de información. La transmisión de información, que era la metodología clásica, lo que sí que fomenta es el conocimiento, la información, pero la información hoy en día no nos da el poder, no nos da la responsabilidad, no nos da la gestión de los problemas, el saber gestionar los problemas y las emociones nuestras y las de los demás, que es lo que realmente nosotros queremos fomentar en el alumno. Queremos más que transmitir información, generar contextos de aprendizaje en el alumno. Queremos pasar del concepto de información, de conocimiento, porque el alumno probablemente, que es nativo digital, pueda tener acceso o más acceso a la información que incluso el mismo profesor. El profesor lo único que tiene que ser es un profesor coach que genere un contexto de aprendizaje donde fluya esa información, pero fluya entre los mismos alumnos. Por lo tanto, el concepto clave ya no es el concepto de conocimiento e información, sino, como vemos aquí, entramos en la era del aprendizaje. El concepto clave es el del aprendizaje, el del aprender a aprender, movernos en contextos de metodologías didácticas mucho más cooperativas, mucho más asociativas, mucho más colaborativas, donde el protagonismo lo ponga en el alumno y no en el profesor. Por lo tanto, entramos en la era del talento, de descubrir las fortalezas de cada uno de nuestros alumnos para que a partir de ahí desarrollen todo el potencial que tienen dentro. Decía Sócrates que toda persona tiene un potencial que espera ser revelado. Todos los que estamos aquí hacemos seguro algo mejor que el resto de los que está aquí. Aquí estamos 100. Mi función como profesor sería descubrir en lo que sois buenos para a partir de ahí fortalecer esa destreza, esa capacidad, y que eso ayude a sacar adelante otras áreas de mejora que probablemente no dominéis tanto. Esto es lo que decía también Martin Seligman. En este panorama, evidentemente, nos tenemos que bandear. En este panorama nos tenemos que mover, y el coaching educativo, evidentemente, se mueve en él. Ahora vamos a introducir el concepto de coaching educativo viendo un poco la base de lo que hemos hablado, de la diferencia entre el modelo educativo clásico y el modelo educativo del siglo XXI, el modelo educativo moderno, ¿no? Y aquí sí que me gustaría, si me permitís, que haga un inciso de cómo nace esto del coaching educativo. Estamos hablando del año 2000 aproximadamente. Yo estoy en Valencia y viene un compañero de psicología también que estaba trabajando en Madrid, de vuelta ya a Valencia, después de haber trabajado unos 10 años en Madrid. Total, me lo presenta un cliente y me dice, mira, hazte cargo de él, que lleva mucho tiempo fuera de Valencia, móntalo en los círculos de nuevo, preséntale a más gente. Y bueno, hablando con él, tomando cafés, me habla de una disciplina nueva que en su consultora de recursos humanos están trabajando. Y me habla del coaching por primera vez. Esto cuando prácticamente en España, estamos hablando del año 2000, hace 15 años. En Valencia no existía, yo os hablo en Valencia. Siempre sabéis que todas las disciplinas que vienen de fuera, primero llegan Madrid y Barcelona, y luego a los demás mortales, yo vengo de Valencia, nos llega como 4 años después, ¿vale? En Madrid, lo que en el 2000 en Valencia no existía, ya llevaba como 3 o 4 años funcionando. Total, que me habla del concepto de coaching,
evidentemente del concepto de coaching ejecutivo, del de empresa, no había otro. Y me dice, oye, pues yo creo que es interesante, nos están dando cursos, estamos ya realizando algún proceso de coaching individual, los directivos de la consultora, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, ostras, pues a mí esto me gusta, por lo que me contaba. La música me va. Entonces lo primero que debemos hacer con esto es, como me imagino que habéis hecho vosotros, leer. Oye, me gusta, voy a indagar un poco por la red a ver qué hay, comprarme algún libro, los típicos, ¿no? No voy a decir cuáles, el de John Whitmore, etcétera, etcétera, los que hay por ahí, y voy a leer. Y digo, ostras, pues leo, me informo y me sigue gustando. El segundo paso es la formación. Y digo, voy a hacer un curso, no me quiero ir muy lejos, quiero hacerlo en casita para tantear, voy a hacerlo en Valencia, y hago un curso de coaching, evidentemente más relacionado con el life coaching y con el coaching ejecutivo. Y ahí es cuando ya me doy cuenta, realizando el curso, que aquello me atrapa. Pero me atrapa y pienso, esto me ha gustado, pero yo hay algo que me falta. Y decido fusionar, aquí lo tenéis muy claro porque tenéis muchas estrellas Michelin en Barcelona, decido maridar, nunca mejor dicho, y me lo como además, y me lo bebo también, decido maridar el concepto de coaching sin apellido con el concepto de educación. O sea, yo digo, a mí el coaching me gusta, pero la educación también. Entonces yo no veo estos dos conceptos unidos. A ver qué puedo hacer. Digo, pues mira, lo tengo muy fácil. Así a las bravas, cojo el concepto de coaching y el de educación y lo tiro para adelante. Y ya en el 2000, estamos hablando el 2002, 2003, empiezo ya a darle vueltas a la cabeza. Cuando acabo el primer curso de coaching que hago, 2003, 2004, digo, esto ya es lo mío, ya decido implementar una información, ¿no? Una documentación sobre coaching educativo, que en aquel momento realmente le llamé coaching para docentes, ahora veréis por qué, y decido presentarlo sobre todo a las universidades a través de los ICES, los que estáis en las universidades, me imagino que conoceréis, no sé cómo se llaman aquí en Barcelona, pero en Valencia es los Institutos de Ciencias de la Educación, que son los que se encargan en las universidades de formar al profesorado, ¿vale? De decidir qué cursos son importantes para el profesorado en función de las necesidades que ellos presentan. Entonces, en Valencia, evidentemente, donde yo tengo más referencia, pues me cogen enseguida y empiezo a dar cursos ahí, tanto en la Universidad Politécnica como en la Literaria, y afortunadamente también en la Universidad de Oviedo, en Asturias, les interesa mucho esto. Entonces, empiezo allí, luego ya viene Salamanca, luego viene Barcelona, y Murcia, etcétera, etcétera. Ya se va extendiendo. El siguiente paso es decir, bueno, esto funciona en la universidad, pero probablemente funcione mucho más en el ámbito no universitario. De hecho, el coaching educativo yo creo que aún, a estas fechas, después de 10 años, está aún más preparado para el ámbito no universitario, infantil, primaria, secundaria, bachiller, formación profesional, que en el universitario. En el universitario aún nos falta, como el coche de Fernando Alonso, aún nos falta, dijéramos, tocar 3 piezas y el motor no es fiable, nos falta quizás 5 años más de experiencia para que al profesorado universitario le sirva al 100%. No digo que no le sirva, pero así como para el de secundaria, o sea, el no universitario, ya hemos hecho un zapato a su medida y probablemente le pueda servir el 99,9%, siempre hay un 0,1% que faltaría por mejorar, al universitario probablemente el zapato esté en un 60%, 70%, ¿no? Pero vamos mejorando. Y ahí es ya cuando estamos hablando del 2004, 2005, 2006, y con todos esos cursos que voy dando, lo que hago al final, yo creo que esto lo pensamos todos, es, oye, recopilo toda la información que tengo de los cursos y tal, y voy a componer un libro, voy a editar un libro, ¿no? Bueno, también surge porque ya había escrito uno, ahora lo veremos, que es una autobiografía, esto es una cosa que se me pasó, ya os comenzaré la historia, pero al final, hablando de coaching, lo que hago es componer todo el material que tenía en un libro que titulo Coaching para docentes, el desarrollo de habilidades en el aula. Ahora veremos la definición, esto es en el 2007, ¿vale? Veremos la definición que introduzco aquí, que veréis bueno, ahora me lo vais a decir vosotros, y luego ya viene el siguiente libro, que es en el 2013,
coaching educativo, que aquí ya integro o introduzco una definición que a mí me parece que está mucho más adaptada para el mundo de la educación y que tengo que agradecer básicamente al profesorado, tanto universitario como no universitario, que me han dado el feedback. Sabéis que para el coaching es muy fundamental el feedback. El feedback es un proceso que nos permite avanzar, que nos permite mejorar, que introduce un contexto de aprendizaje. Sin ellos no hubiese sido posible este segundo libro, porque dijéramos que reposa mucho más la disciplina. Dicho esto, voy a integrar, aquí hablamos de la primera definición de coaching educativo del 2007. Fijaros un poco en el libro Coaching para docentes, el desarrollo de habilidades en el aula, este de aquí, que digo, técnica o herramienta poderosa de cambio que permite orientar a las personas hacia el éxito. Y si yo digo esto, ¿qué os sugiere a vosotros esta definición? ¿Qué os sugiere? ¿Algún valiente que me diga que él sugiere la definición del 2007? Esta es una definición que yo ya iba trabajando desde el 2004, por eso hablamos de la década del coaching educativo, de los 10 años del coaching educativo. ¿Alguien le sugiere esto algo relativo a la educación? No, ni a mí tampoco. Yo ahora lo veo con la mirada de observador del 2015 y me alucino, digo, ¿qué hice aquí? Esto eran los comienzos, los inicios. En realidad, aquí lo que hice, que era lo único que podía hacer en aquella época, es traducir la definición de coaching ejecutivo a lo que yo pensaba que era el mundo de la educación. Pero, evidentemente, había mucho margen de mejora, ¿no? Entonces, yo ahí lo veo, es una buena definición de coaching, si le quitamos la palabra de educación, pero probablemente es una definición de coaching educativo que necesita bastante de mejora, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no veo ahí nada que tenga que ver con el ámbito educativo. No veo educación por ningún lado, no veo docencia por ningún lado, no veo pedagogía, no veo didáctica, no veo nada relativo al mundo de los profesionales de la docencia. Me gusta, ¿no? Me gusta porque en realidad el coaching es una herramienta que te orienta hacia la consecución de los objetivos, de las metas, hacia el éxito, ¿no? Que pretende, es una herramienta que te incita a la acción, pero esto podríamos alertarlo más para el coaching, el life coaching o el coaching ejecutivo. Sí que me gusta la segunda parte de la definición que introduje, que esto he intentado mantenerla en la del 2013, que es una filosofía de vida que, aunque pretenciosa, suspira por un mundo mejor. Y yo estoy aquí por eso, ¿vale? Tampoco podríamos decir que fuera una definición, pero sí que es una misión. Es la misión principal que tengo yo con respecto a la dedicación de coaching educativo. Entonces esta sí que la he integrado, dijéramos, en mi ideario de 2013. Ahora veréis el cambio, a ver qué os sugiere esta nueva definición del 2013. Fijaros en la primera parte de la definición, el primer párrafo. El coaching educativo para mí ahora es una nueva... Efectivamente es una disciplina ya, ¿vale? Ahí hay distintas corrientes. Hay gente que aún lo entiende como una técnica, como una herramienta, y pues yo podría estar de acuerdo. Yo creo que estamos en el camino de que se convierta a disciplina, pero aún nos queda un recorrido importante. Para mí, vamos a entender que le doy la consideración de disciplina. Esta disciplina del coaching educativo, lo que como punto número uno para mí pretende es el cambio de la metodología didáctica. Queremos un cambio en el sistema educativo que potencie contextos de aprendizaje más asociativos y colaborativos. Estamos viendo que la adaptación del profesor al alumno en estos momentos no funciona. El alumno presenta otras necesidades que normalmente el marco educativo no está sabiendo dar. Entonces tenemos que adaptarnos a estas nuevas necesidades sociales, como hemos visto antes, educativas y personales que muestran los alumnos. Por lo tanto, el primer paso que, según mi punto de vista, quiere aportar el coaching educativo es, oye, mirar, no estamos haciendo las cosas bien, tenemos muchísima tasa de abandono, tenemos muchísima tasa de fracaso escolar, en torno al 35-40%. Tenemos muchísima desmotivación, tenemos muchísima conflictividad, y lo estamos viendo en estos últimos días, ¿no? En las noticias que están saliendo, y no hace falta que la vuelva a rememorar. Tenemos mucha desidia por parte del profesorado, tenemos muchísima ganas de aprender otras cosas. El coaching educativo, como primer punto, pone el foco en esto. Ahora bien, si yo fuera a dar un taller a una universidad
a un colegio privado, público, concertado, me da igual, y les fuera con la cantinela de que, oye, mira, queremos un cambio en el modelo educativo, queremos un cambio filosófico, queremos un cambio trascendental en el mundo de la educación. La sociedad no permite ya un sistema educativo de estas características. A mí, a la hora, me tiran con un gorrazo, de un gorrazo, me tiran del aula. ¿Por qué? Porque ellos lo que van buscando son soluciones a sus problemas. A ellos les da igual, no. Hombre, quieren que haya un cambio transformacional, quieren que el sistema educativo cambie, porque no se están encontrando cómodos. Todos sabemos que la profesión del docente, del educador en general, es la profesión que más problemática emocional tiene, ¿no? Entonces hay algo que no está funcionando, ¿no? Pero ellos lo primero que te van a pedir es, oye, mira, yo tengo un problema en la acción tutorial, yo tengo un problema en la gestión de las reuniones, yo tengo un problema en la orientación académica y profesional, yo tengo un problema en la gestión de conflictos en el aula, yo tengo un problema en la motivación del alumnado. Yo quiero que tú me resuelvas esto, ¿vale? Y yo voy a intentar, dentro de mis posibilidades, darles herramientas. Por eso introduzco una segunda parte en la definición. También el coaching educativo es un conjunto, es una caja de herramientas. Tenemos una caja de herramientas como los coches, que las abrimos y decimos, ¿tú qué quieres? Oye, yo tengo un problema de orientación académica y profesional. Vale, toma, esta herramienta. No es así, evidentemente. Porque el coaching educativo no funciona de esta manera. No es una metodología directiva, es una metodología donde el profesor tiene que descubrir por sí mismo realmente el uso de la herramienta y tiene que darle su propio... De hecho, lo hacen. Quiero decir, yo les entrego la herramienta y ellos, como sí que los educadores somos personas, o son personas muy creativas, muy innovadoras, tienen la capacidad de gestionar y cambiar esa herramienta a su antojo. Quiero decir, en función de cuál es el aula que tienen, de cuál es cuáles son los destinatarios, quiero decir, cuál es el tipo de colegio en el que se encuentran, cuál es el conflicto determinado, etcétera, etcétera. Pero yo sí que tengo que ofrecerles un conjunto de herramientas que me sirvan para cada uno de los ámbitos en los que ellos se mueven. Y son los que yo os he dicho ahora. Hay gente que dice, oye, mira, yo necesito herramientas porque soy parte del equipo directivo, pues quiero para relacionarme mejor con mi equipo, ¿no? Porque no sé llevarlo bien esto, o para motivarlos más a mi equipo, o para gestionar las reuniones. Si hablamos ya de profesores en general, pues estos profesores, depende si sean universitarios o no universitarios, pues querrán gestionar proyectos, ¿no? Porque son líderes de proyectos, o querrán, si son no universitarios, ver cómo se pueden mejorar las reuniones con las familias, o la acción tutorial, como he dicho antes, ¿no? Cómo se pueden prevenir conflictos o gestionarlos, cómo se puede mejorar el rendimiento académico de una determinada universidad, de un determinado centro escolar. Por lo tanto, el coaching educativo del 2013 también da respuesta a esto. Y como os he dicho antes, evidentemente no quiero olvidarme de la segunda parte de la definición del 2007. Queremos transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Bien. ¿Qué os parece un poco la diferencia entre la definición del 2007 y la definición del 2013 o del 2014? Hay cambio, ¿no? Hay un cambio normalmente sustancial, ¿no? Y esta no es la definitiva, porque en una disciplina que lleva apenas 10 años, seguro que vamos a ver un montón de transformaciones, ¿no? De cambios en la forma de actuar, de cambios en la forma de ver el coaching educativo y, por supuesto, en cambios en la definición mismo intrínseca de la disciplina. Bien, los cambios reales en la definición, fijaros un poco entre la definición de hace 10 años y la de ahora. La definición, evidentemente, era ejecutiva antes. Ahora yo la veo propia del sistema educativo. En segundo lugar, yo ponía el foco en lo individual. Cuando yo armé el coaching educativo, yo pensé que el coaching educativo iba dirigido exclusivamente para los docentes. Era un coaching individual. Pero ahora me doy cuenta que, por cómo es el sistema educativo en sí, yo que llevo mucho tiempo en esto, yo no conozco procesos de coaching individual en el mundo educativo. Primero porque no están preparados. Y en segundo lugar no tienen dinero para pagar un proceso de coaching individual. Eso lo paga una empresa. Porque una empresa se puede permitir el lujo de pagar 200 euros una sesión de hora y media y tener un ejecutivo con 6 sesiones, 1.200 euros.
Pero el mundo educativo, a no ser que le regales las sesiones, que yo no estoy por esto, por la labor, no se puede permitir un proceso de coaching individual para un directivo, y menos para un profesor. No digo que no los haya, no, que no los haga, que no los haya, pero son los menos. Yo no conozco, y si conozco es uno en todo el tiempo que yo estoy en relación con los coles. Por lo tanto, es un sinsentido ver que el coaching educativo tiene en estos momentos algo de coaching individual. Esto no quiere decir que no tengamos que ir en el camino este. El futuro del coaching educativo también tiene que estar en el coaching, en los procesos de coaching individual. Los directivos, los profesores, podrían ser tranquilamente personas que necesitaran de un proceso de coaching individual. Pero en estos momentos el ámbito educativo, el sector educativo no está preparado para esto. ¿Qué demanda? Demanda un tema sistémico, demanda un tema colectivo. Ellos lo que quieren es dirigir mejor el aula o dirigir mejor el centro escolar, si somos equipo directivo. Pero no le pidas individualidades, ¿vale? En ese 2004, para mí el único destinatario era el docente, pero me he dado cuenta que son importantes todos los profesionales de la docencia. Y cuando hablo de todos los profesionales de la docencia, no hablo solo de los profesores, hablo también de los alumnos, que hay que integrarlos en el coaching educativo, hablo también de las familias, hablo de los equipos directivos, hablo de las instituciones públicas, o sea, consellerías, ministerios de educación, inspección, etcétera, 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 que también deberían recibir procesos de coaching, quiero decir formación en coaching, pero no solo hablo de estos, hablo también de todo el entorno alrededor del coaching educativo. Cuando hablo de todo el entorno hablo de asociaciones, instituciones, colectivos, fundaciones que tengan que ver con el mundo de la educación. La misión en aquel momento solo era darle formación en habilidades de coaching al docente, y hoy mi misión es otra, es transformar la sociedad. Y el alcance, antes no tenía otra manera de dirigirme a los docentes o al sistema educativo a través del coaching que de una manera teórica, y hoy en día, gracias al feedback que me han dado los profesores de la aplicación de las herramientas y que han creído en estas herramientas y las han aplicado en el aula, han visto que funcionaba y encima me han dicho, oye, mira, la he aplicado de esta manera, funciona, y yo lo he integrado en la formación, el alcance ya no es teórico, sino es aplicado. Ahí, si pusiéramos una banda para lo que tendría que ser el coaching educativo en el 2020 o en el 2025, yo creo, y aquí que estamos en un marco universitario, es el mejor momento para comentarlo. Para mí creo que ahora le falta pasar de la ocurrencia a la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el coaching educativo funciona. Sabemos que las herramientas en el aula funcionan. Ahora bien, no lo tenemos demostrado empíricamente o científicamente. Hay algunas herramientas que sí, porque igual las cogemos de otro entorno, como puede ser la psicología positiva de Martin Seligman, que sí que ha hecho experimentación con grupos experimentales, grupos control, etcétera, y que realmente podemos decir a pies juntillas que esto se ha experimentado científicamente, pero dijéramos que el 90% de nuestro marco teórico no está recogido científicamente. Necesitamos que este marco teórico lo recoja la universidad y haga experimentación, trabajos de formación, dijéramos proyectos que nos den en el plazo de 5 o 6 años la seguridad de que esto de lo que estamos hablando, que no podemos tenerla en estos momentos porque es lógico que no podamos tenerla, funcione y que se hayan hecho experimentaciones que den un sentido y un resultado positivo, ¿vale? Esto sería el 2020. Y yo creo que también institucionalizar, ya por hablar un poquito del 2020, institucionalizar el rol del coach educativo. Y aquí sí que me voy a parar, creo que en un entorno, estamos en la Facultad de Psicología. Para mí, quizás otros tipos de coaching como el ejecutivo, ahí podríamos discutir, pero dentro del mundo del coaching educativo, del life coaching, entiendo que cualquiera que se dedique a esto debería tener una formación humanística de base amplia. ¿Qué quiere decir amplia? Para mí quiere decir que fuera psicólogo, no digo solo psicólogo, quiero decir, yo soy psicólogo, me encantaría que solo los psicólogos pudiéramos dedicarnos al mundo del coaching, pero siendo coherente entiendo que hay otros profesionales también igualmente preparados como nosotros. Hablo de maestros, hablo también de todos los que tengan
un grado que tenga que ver con personas, con el conocimiento de las personas. Incluso la medicina podría ser porque tiene un conocimiento amplio de lo que es el cerebro, de cómo funcionan las relaciones humanas, filosofía, sociología, psicopedagogía, pedagogía, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que no entiendo en el coaching educativo, pero esto es una opinión propia que ya sé que puedo granjearme grandes enemigos, pero me da igual, que yo no entiendo a un economista aquí en el mundo del coaching educativo, no entiendo a un ingeniero, como hay muchos que se están dedicando al mundo del coaching. De hecho, os tengo que decir que las investigaciones que se están llevando a cabo dicen que del 100% de coaches que hay, solo hay un 20% que son psicólogos. A mí me parece extraño, pero es así. Y yo entiendo que en el coaching ejecutivo sí que podrían dar buena respuesta, ¿no? Porque realmente lo que tienen que conocer es un poco el mundo de las empresas, ¿no? Pero no en el mundo del coaching educativo. ¿Cuáles son los objetivos? Brevemente, porque se nos va un poquito de tiempo. En primer lugar, los objetivos del coaching son dos. Este de aquí, vuelvo a utilizar las metáforas, me parecen fundamentales. Esta metáfora del ojo, quiere decir, los que hayáis estudiado psicología, es crear un insight, un darse cuenta, es abrir la capacidad de conciencia. O sea, hacerle ver al alumno, a la persona con la que yo estoy trabajando dentro del ámbito educativo, cosas que antes no estaba viendo. ¿Vale? A través de preguntas, como hemos dicho, poderosas, inteligentes. Y también ayudarle a salir de su zona de confort. Aquí me voy a parar porque no sé si conocéis un libro que ha escrito Ken Vine que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. ¿Este lo conocéis? No. Este señor Ken Vine era un investigador, creo que está vivo aún, de Estados Unidos, que lo que hizo fue recoger una muestra o la población en Estados Unidos de profesores universitarios que conseguían dos objetivos con sus alumnos. Un rendimiento académico excepcional, pero no solo esto, sino además una relación con ellos brutal. O sea, una motivación por parte del alumnado increíble. Y lo que hizo fue recoger, preguntarles qué hacían y de todo lo común que hacían sacó una regla que él decía que había que utilizar siendo profesor delante de un aula. Y él dijo que esta regla, o estas dos reglas, tenían las siguientes consideraciones. Él decía que todo alumno, cuando entra a un aula, igual que vosotros, cuando habéis entrado aquí por primera vez a esta mini aula al Congreso de Coaching y Liderazgo, tendríais un modelo mental, una expectativa de lo que íbamos a hablar en estas sesiones, en estas conferencias. El alumno cuando entra al aula lo mismo. ¿Qué tiene que hacer un buen profesor o qué hace un buen profesor? El primer objetivo es desafiar intelectualmente al alumno. ¿Qué quiere decir desafiar intelectualmente al alumno? Retarlo. El profesor cuando entra al aula tiene que retar al alumno de manera intelectual. ¿Para qué? Para que haya un fracaso de la expectativa. Para que el alumno, ese modelo mental, ese paradigma de la realidad con la que entra al aula no le sirva, no dé respuesta. Porque si el profesor no es capaz de retarlo, de desafiarlo intelectualmente, cuando llegue el alumno al aula y el profesor empiece su clase, a los 5 minutos habrá desconectado. Necesitamos romper con esa dinámica que tiene el alumno que espera una metodología clásica en el aula y a partir de ahí tenerlo preparado, quitar esos mecanismos de defensa, quitarle la coraza y tenerlo preparado para darle el conocimiento. Y la segunda parte dice, este conocimiento no se puede hacer de cualquier manera. Hay que introducirle el conocimiento que toque con la emoción positiva. Hay que introducirle un conocimiento una vez ya lo hemos desafiado intelectualmente y lo hemos preparado para el aprendizaje, tenemos que integrar, tenemos que introducir la información y el conocimiento de una manera que le permita reflexionar, de una manera que además sea divertida, que se relacione con la emoción positiva, porque los descubrimientos nos dicen que toda información que conecte con la emoción positiva será más fácilmente de recordar y de transferir. Aquella que conecte con una emoción negativa fácilmente se olvidará. Esto es lo que decía Ken Vine, y esto es uno de los objetivos que nosotros tenemos dentro del mundo del coaching educativo. El segundo objetivo es algo de lo que ha comentado Herminia, que tiene que ver con este diamante. Del diamante podríamos sacar muchísimas cosas.
valor, talento, dureza, persistencia, resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me interesa sobre todo, es un diamante tallado, estas distintas caras que tiene el diamante. ¿Por qué? Porque esa metáfora del diamante me sirve muy bien para presentar la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad caleidoscópica, es una sociedad transversal, es una sociedad globalizada, es una sociedad donde la problemática tiene muchísimas caras, tiene muchísimos lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ayudarle al alumno? Que sea capaz de ver esa misma realidad desde distintos puntos de vista, porque si no, difícilmente va a poder solucionar los problemas que va a tener en el entorno, los problemas que va a tener diariamente, no solo en la presentación del currículum, de la materia, sino también fuera del aula. Para eso el coaching dice que la manera que tenemos de interpretar la realidad determina o condiciona nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser. Y esa actitud, ese comportamiento, ese carácter, esas competencias, esas capacidades nos llevan a tener éxito en la vida o no. Quiero decir, lo más importante es el cerebro. Cómo funciona el cerebro y qué manera tiene de interpretar el cerebro. Quiero decir, cómo ve mi cerebro la realidad, cómo ve ese problema, ese conflicto que me ha surgido, o cómo ve ya en el ámbito educativo la relación con el profesor, la relación con el sistema escolar, etc. Todo, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos preocupan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Lo importante en coaching no es aquello que nos sucede, sino cómo interpretamos aquello que nos sucede, cómo vivimos, cómo experimentamos aquello que sucede. Y aquí podríamos hablar del principio 90-10 de Stephen Covey, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, por daros unas pinceladas muy breves de educación positiva. Educación positiva de Martin Seligman, que está relacionado con el mundo del coaching educativo y que lo que él pretendía era básicamente cómo llevar el bienestar, la motivación, términos como el positivismo, el optimismo, la resiliencia, al aula. Entonces él dijo que ese positivismo, esa resiliencia, normalmente estaba basada en dos componentes, el componente del yo y el componente del nosotros. ¿Qué debemos hacer para poder educar en el positivismo a nuestros alumnos? En primer lugar, tener equilibrio vital. Tenemos que tener como profesores equilibrio vital, pero también llevar el equilibrio vital a nuestros alumnos. Y en relación al componente de nosotros, la capacidad de relación, la inteligencia emocional, como decía Armin, la capacidad de relacionarnos con los demás. ¿Cuáles son los conceptos básicos para incrementar la felicidad? 5 principalmente. Pasión, tenemos que tener pasión en lo que hacemos. Sin pasión no podemos ser felices, sin pasión no podemos transmitir esa felicidad. Sabemos por las neuronas espejo que las emociones se contagian, tanto las positivas como desafortunadamente también las negativas. Tenemos que tener claro la visión. ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Y hacerle ver a nuestros alumnos que es fundamental. ¿Por qué? Porque el futuro determina o condiciona nuestro presente. Si el alumno no sabe qué quiere ser de mayor, probablemente no sabrá qué decisiones tiene que tomar. Por lo tanto, es fundamental. Pero hay un concepto todavía más importante para mí, que es el concepto de misión, que son los principios y los valores, que tiene que ver con la automotivación, que es lo que me hace levantarme por las mañanas. Es aquello que digo, ¿qué quiero o cuál es el legado que quiero dejar yo cuando deje de dedicarme al mundo educativo? ¿O por qué quiero que se me reconozca cuando deje de dedicarme al mundo del coaching educativo? Esto es fundamental para que os lo preguntéis vosotros, fundamental para que se lo pregunten los alumnos y fundamental para que lo tenga un centro escolar. Ahí hablamos de proyecto de centro. Y luego básicamente dos, coherencia y congruencia. Son conceptos muy de coaching educativo. Coherencia, que tiene que ver con que hagamos aquello que pensamos que vamos a hacer o que hagamos aquello que hemos dicho que vamos a hacer, tan sencillo como esto. Lo podemos hacer un poquito más complejo en terminología técnica de coaching. En terminología técnica de coaching, y los psicólogos me entenderán fácilmente, dice la psicología y dice el coaching que la persona humana tiene 3 dimensiones: pensamiento, emociones y conducta. Seremos coherentes cuando alineemos esas tres dimensiones. Cuando el pensamiento, mi emoción, mi corazón y mi conducta, mi comportamiento vayan al unísono, vayan en la misma dirección. Esto es coherencia. Y la congruencia tiene que ver en que los objetivos que yo consiga en mi vida tengan que ver con mi escala de valores. Si los disocio, seré incongruente y no me generará felicidad. Si queréis saber un poquito más de Martin Seligman, tenéis una página web que es gratuita, AuthenticHappiness.org. Ahí vuelca él todas las nuevas investigaciones
que estás realizando y tenéis muchos test para poder contestarlos, etcétera, etcétera, etcétera. AuthenticHappiness.org, solo tenéis que daros de alta, usuario y contraseña, y a partir de ahí podéis hacer test de optimismo, de resiliencia y os sale un informe. Ahí lo tenéis. Y para acabar ya, sí que me gustaría, porque me quedan apenas un par de minutos, daros un listado de casi todas, probablemente incluso ahí faltaría alguna más, de todas las herramientas de coaching educativo que se está trabajando hoy en día en el ámbito académico. Herramientas que, como os dais cuenta, hemos ido absorbiendo de otras disciplinas, porque el coaching en eso es muy ecléctico. Coge mucho de la filosofía, coge mucho de la psicología, sobre todo de la psicología humanística, coge mucho del management, coge mucho de la biología incluso, coge de otras parcelas, y lo único que tenemos que hacer nosotros es integrarlos en el modelo educativo, adaptarlos a la educación y adaptarlos a cada uno de los ámbitos que nosotros queremos trabajar. Fijaros cómo, por ejemplo, ahí está el mindfulness, el MAFO, yo ya no le llamo DAFO, la rueda educativa, la escritura, y dentro de la escritura un montón de herramientas, la ventana de Johari, identidad pública, posiciones perceptivas, escala de inferencias, escala de evaluación. Cada una de estas tiene una misión determinada en el mundo de la educación. Unas sirven para la acción tutorial, otras sirven para la orientación académica y profesional, pero para que veáis cómo ha funcionado y cómo ha evolucionado el coaching. Yo hace 2 o 3 años solo trabajaba con unas 10 herramientas. Ahora ya tengo en mi caja de herramientas 30. En apenas el plazo de 2 años. O sea, en dos años hemos mejorado casi que los 8 restantes. Más que los 8 restantes. Así que tenéis un abanico muy alto, muy grande de herramientas que podéis usar, que ya están en el mercado, que ya están trabajadas, que falta simplemente el componente empírico. Y a partir de aquí, bueno, pues querría daros de nuevo las gracias, que espero que os haya ayudado a entender un poquito más qué es el coaching educativo, dónde está, de dónde viene y cuál es la evolución que ha tenido. Y a partir de ahí, pues estoy a vuestra disposición, me voy a quedar un ratito más a que cualquier duda que se os haya presentado, pues que me la comentéis, o bueno, pues cualquier inquietud que tengáis, que podáis también a partir de aquí poder contactar conmigo y que la pueda resolver dentro de mis posibilidades. Así que muchas gracias por